Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Soy Federico Reyes Heroles y hoy vamos a tener un programa de lujo, un programa muy sabroso, un programa que lo que nos indica es que vamos a poder irnos a la cama reflexionando sobre otros asuntos, sobre otras cuestiones, sobre una dimensión humana que a veces dejamos en el olvido. Y es que tenemos hoy a un invitado realmente muy especial, una persona que ha manejado la difusión de la ciencia desde hace muchos años en distintas vertientes, en la vertiente televisiva, en la vertiente impresa, en la vertiente de sus conferencias, en muchas vertientes, y que a la vez es un humanista, que a la vez es un narrador muy conocido y una persona que conoce la literatura. Y si usted tiene duda de quién es esta persona, bueno, le voy a decir que además el libro que está presentando es un libro realmente intrigante, en donde igual nos va a hablar de Stephen Hawking que de Octavio Paz, o nos va a hablar de Einstein y nos va a hablar de Borges, y nos va a hacer que reflexionemos en las aportaciones conscientes o inconscientes que ellos hicieron para que el conocimiento avanzara. Si usted sabe quién es esta persona, va muy bien, es nada menos que José Gordon, el querido Pepe Gordon. Muchas Pepe, gracias, qué gusto que estés aquí con nosotros, Federico. de verdad. Un gusto también. Y este libro, y lo presento tal cual, El inconcebible universo, que está de alguna manera saliendo, ¿no? Sí, es la versión de bolsillo, la primera edición de bolsillo, ilustrada por Patricio Beteo, Bueno, que son fantásticas sus ilustraciones, editado por Sexto Piso. Sexto Piso, y además tiene una aportación de la cual vamos a hablar en unos minutos, o de una vez, mano. A ver, platícanos cómo funciona este holograma que trae ahí en la página y cómo surgió la idea de tener esta otra dimensión del libro. Sí, fíjate que lo que pasa es que en el siglo XXI, bueno, el libro habla de la posibilidad de imaginar más dimensiones de las que conocemos. La ciencia, para tratar de entender que hay una unificación de todas las fuerzas de la naturaleza, un viejo sueño de Einstein, tiene que invocar la idea de que existen muchas dimensiones. Pero esto es dificilísimo de concebir cuando nosotros apenas entendemos tres dimensiones, las tres dimensiones en donde nos movemos, y más la dimensión del tiempo, entonces estamos hablando de 4 dimensiones. Para imaginarnos esto siempre hay que plantear algo que un matemático lo señaló muy bien en un libro que se llamaba Planilandia. Sí. Tendríamos que vivir dentro de una hoja de papel para tratar de concebir lo que quiere decir una tercera dimensión. Es dificilísimo. Si nosotros viviéramos aplastados dentro de una hoja de papel, achatados ahí, pues podríamos ver, por ejemplo, que hay un punto que se está moviendo en el mundo en que vivimos, en la hoja de papel, y jamás podríamos concebir que tiene que ver con el vuelo de una mosca que está en una dimensión que nuestros sentidos no pueden apreciar. De la misma manera, entonces, se piensa tal vez que hay más dimensiones. Los matemáticos juegan con estas ideas. Y lo interesante es que si hay un libro que entonces está tratando de estos temas, pues hay una dimensión extra a la que también nos podemos abrir de otra forma, no es matemática, pero que tiene que ver con lo que se conoce como códigos bidimensionales. Estos códigos bidimensionales, en donde con una aplicación de celular gratuita, uno pone el teléfono celular y de repente surge un fragmento de un video en donde estoy conversando con algunos de los protagonistas de este ensayo que están avanzando el conocimiento realmente en las fronteras de lo que podemos concebir. Y esto pues es muy interesante porque entonces aquí va a saltar, por ejemplo, el novelista Amos Oz, va a saltar, por ejemplo, el premio Nobel de Física George Smoot, que trata de investigar las entrañas del cosmos y llegar casi a los orígenes del universo en el Big Bang. Y todas estas búsquedas están de alguna manera situadas en torno a una pregunta, a una interrogante que creo que nos ha acompañado desde hace muchísimo tiempo y que forma parte poderosa de la dimensión de entender qué es lo que quiere decir la condición humana. Y la pregunta es si en el fondo todos estamos integrados. Si más allá de las apariencias
en el fondo de nuestras moléculas, en el fondo de nuestros átomos, en el fondo de la materia que fue cocinada en las estrellas, si en ese fondo realmente estamos hablando de que tenemos un origen común. Este era el sueño del campo unificado de Einstein. También fue el sueño, por ejemplo, de Stephen Hawking en la teoría del todo. Sí. Me acuerdo muy bien que cuando a Stephen Hawking, en la película maravillosa que se llama La teoría del todo, le preguntan, se encuentra con la mujer que va a ser su esposa. Sí, cómo no. Ella Sí, le sí, pregunta a qué se dedica y él le dice que es un cosmólogo. Y le dice, ¿y qué es un cosmólogo? Y le dice, bueno, la cosmología es la religión para ateos inteligentes. Y entonces le pregunta, ¿y a qué le rezan? A una sola ecuación que puede entender todas las ¿Todo? fuerzas de la naturaleza. Ese sueño está presente en Stephen Hawking, pero el problema es que cuando nos vamos acercando al sueño, se va desvaneciendo. Se nos va desvaneciendo una y otra vez. Sin embargo, llegan entonces teorías más audaces como la teoría de cuerdas, y cuando estamos viendo que sí unifican todas las fuerzas de la naturaleza, nos encontramos con un problema. No tienen capacidad predictiva e invocan múltiples dimensiones, y entonces, por lo tanto, eso ya lo aleja de la ciencia. Ahora, porque la ciencia tiene que tener capacidad predictiva. algo que me asombró notablemente es que tú tienes una mente científica, pero por el otro lado tienes también un conocimiento humanista muy amplio. Difícilmente podría uno encontrar otro personaje que cruce los dos mundos, que entrelace los dos mundos. Y lo lograste de manera, yo creo que soberbia, provocando eso que yo creo que es precisamente la intención o una de las intenciones del libro. Dices, en algún pasaje dices, la ciencia necesita de la imaginación para poder avanzar, para poder descubrir. Y yo te quería preguntar, bueno, ¿cuáles fueron los motivos para sentarse a hacer algo tan complejo y a la vez tan ambicioso? Porque es un libro ambicioso, es un libro en donde el lector necesita saber lo que es el Aleph, por más que lo expliques, y haber leído a Borges y entender ese momento de integración universal que ha sido sueño, ha sido búsqueda científica. Pero ¿qué te llevó? ¿Cómo fue que se te ocurrió sentarte a hacer esto? Mira, esta es una pregunta muy interesante. Por supuesto, tiene que ver con esta búsqueda que también se ha dado en la literatura, así como, Sí, claro. como Einstein está buscando la idea de que todo está unificado en el fondo. Borges piensa que hay una esfera de intolerable fulgor debajo de unas escaleras que es como una especie de holograma cósmico que contiene todos los puntos del universo. Fernando del Paso también de alguna manera hablaba de trascender todas las barreras del espacio-tiempo en la locura de Carlota para tocar algo que también unifica todos los sueños del presente, el pasado y el futuro. Y entonces, claro, esta búsqueda ha estado ahí presente en la gran literatura. Octavio Paz hablaba de ese sueño de encontrar ese nivel a donde yo soy tú, somos nosotros, ¿no? Y claro, esto se conecta con algo que pasa desde la infancia, ¿no? Me acuerdo yo que creo que todos hemos tenido alguna experiencia de esa naturaleza. Estaba a los 6, 7 años frente al mar en la noche y en soledad estaba nada más viendo, sintiendo más bien el oleaje del mar porque ves nada más espumas blancas aquí y allá. Y de repente hice tal vez la primera pregunta científica y literaria y poética profunda, en donde yo me anulaba, porque eso es lo que hace la ciencia, anular el yo para tratar de investigar objetivamente. La pregunta era, ¿por qué existe esto en vez de que no exista absolutamente nada? No estaba preguntándome por qué existo yo, estaba preguntando por qué existen piedras, por qué existe algo. Y ese dato es abismal. Cuando tú de repente te das cuenta de que pudo haber sido absolutamente nada y sin embargo está aquí este prodigio de existencia, de que hay una roca, de que hay algo en vez de que no haya absolutamente nada, eso fue un motor que siempre está presente en mis búsquedas. Y entonces, claro, cuando me encuentro en los programas de ciencia y pensamiento que tenemos en Canal 22 en Oveja Eléctrica, con algunos de los grandes protagonistas en la ciencia que han tratado de explorar estos niveles más profundos de la naturaleza, y me encuentro con escritores con los que converso, de repente me doy cuenta que estos mapas realmente, apostando por siempre respetar la metodología de cada una de estas formas de investigar la naturaleza. La literatura tiene rigores
que no tiene la ciencia, y Claro, la ciencia claro, también. tiene rigores que no... y- Son distintos. pero de repente te das cuenta que se espejean. Y Si descubrí, utilizas la palabra espejear en varias ocasiones, o sea, sí, están ahí de alguna manera coqueteándose. coqueteando, como si fueran dos ventanas distintas para asomarnos a una zona de la vida que el pulso de la poesía atrapa de alguna manera emocional y sensorialmente, mientras que el pulso de la ciencia lo atrapa en términos de conocimiento sistemático, Medición. de medición, y se empieza a asomar y empieza a intuir un nivel en donde tal vez convergen estas realidades. A mí nunca se me olvida cuando me encuentro que Octavio Paz plantea que tal vez la gran revolución en nuestro conocimiento de la ciencia y de la física vendrá cuando, además de tener variables como E igual a energía, M igual a masa en esta famosa ecuación que hace la equivalencia E igual a mc al cuadrado, tengamos variables como R igual a ritmo, I igual a intensidad. Es decir, estamos hablando de las variables que la música, la poesía, precisamente atrapa. Y me encontré entonces con una experiencia muy interesante cuando conversé con el escritor Amos Oz, con el novelista Amos Oz. Yo estaba conversando con los científicos que están en la frontera de tratar de ver qué es lo que pasa con las últimas teorías y exploraciones de lo que se llama teoría de cuerdas. Sí, que habría que explicar qué es la teoría de cuerdas. Que tendremos que hablar que la teoría de cuerdas tiene que ver con esta idea de que todas las fuerzas de la naturaleza de alguna manera vienen de la vibración de una cuerda, que es como la vibración de una cuerda en la misma música, en una guitarra. Es una sola cuerda, pero va produciendo diferentes melodías. Las diferentes melodías, partículas y fuerzas de la naturaleza tendrían que ver con precisamente la vibración de una misma cuerda. Este es lo que más o menos está planteando la teoría de cuerdas. Pero el problema entonces con teoría de cuerdas es que le faltan evidencias todavía experimentales. Sin embargo, hay ya algunos atisbos que empiezan a conectar por primera vez teoría de cuerdas con la realidad gracias a unos trabajos de Juan Martín Maldacena. Sí, Maldacena. Sí. Que es uno de los grandes físicos que en Princeton precisamente ha revolucionado la teoría de cuerdas y nos dice cosas asombrosas en donde empezamos a encontrar una unidad de la vida que imaginábamos a nivel vertical. Si tenemos varias fuerzas de la naturaleza, electromagnetismo, fuerza de la gravedad, fuerza de la interacción débil y fuerte que están dentro del núcleo del átomo y que es lo que compone todo lo que existe, de repente, cuando vamos avanzando hacia tratar de entender que todas estas fuerzas tienen un origen común, entonces el electromagnetismo se une con la fuerza de interacción débil y esta es la tendencia en la ciencia, a ver si podemos encontrar un campo unificado. Lo pensábamos vertical, en una dirección vertical, pero Maldacena con teoría de cuerdas de repente se da cuenta de que hay también una comunicación horizontal. Entre los... En donde si tú estudias, por ejemplo, un agujero negro modelado por teoría de cuerdas, tiene una equivalencia matemática con el estudio de un superconductor. Y esto es muy extraño porque lo que estás diciendo es un hoyo negro es igual a un metal. Pues sí, lo pones ahí, lo pones ahí. Y esto es casi como lo que decía Octavio Paz, las piedras son plumas. Estás haciendo equivalencias en una unidad que se entreteje ya de manera horizontal. Y en la ciencia estamos viendo también atisbos de esta unidad. Hay algo que a mí me asombra profundamente, por ejemplo, con un fenómeno que se llama entrelazamiento cuántico, que quiere decir que cuando dos partículas subatómicas han interactuado entre sí, lo estamos simplificando, cuando una gira para arriba, la otra responde para abajo y viceversa. Pero si las separas a kilómetros y kilómetros de distancia y una la tienes en China y otra la tienes en México, cuando tú mides la de China y va para arriba, la otra responde para abajo, en una comunicación instantánea que hacía que Einstein se rebelara ante esto. Él decía, esto es una acción fantasmal a distancia, no puede ocurrir. Sí, no puede ser. Sin embargo, en 1982, el físico Alan Aspect demuestra que esto sí es una realidad y una serie de experimentos una y otra vez confirman esto. Y entonces nos encontramos con algo muy interesante. Me acuerdo que cuando en el Instituto Weizmann en Israel
conversé con un experto precisamente en esta teoría del entrelazamiento entre nuestras partículas tan intricado. Yo le dije, ¿sabía que en México tenemos una canción para esto? Y él se me quedó mirando un poquito, ya con una sonrisa en el rostro. Y le decía, sí, la canción dice, dicen que la distancia es el olvido. Es el olvido. Pero yo no concibo esta razón. Estamos hablando de un bolero cuántico. Y estos entrelazamientos de verdad son enormes en ciencia. Y luego vamos a platicar sobre cómo tienen que ver también con literatura. Vamos a un corte y regresamos con Pepe Gordon para aprovecharlo lo más posible. Ok. A ver, Pepe, hay algunos autores en donde resulta muy evidente que había este coqueteo, ¿no? El Aleph, ya lo citamos, pero no solo literatos, también, por ejemplo, pintores. Estoy pensando en Leonora Carrington, estoy pensando en Remedios Varo, estoy pensando en Escher, ¿no? Que imaginaban sitios imposibles y que de alguna manera eso te invitaba a tratar de concebir algo distinto. Pero tú haces una radiografía en donde hay muchos autores que yo no hubiera incorporado a esa lista, que me sorprendieron porque pues, no los tenía yo en ese registro. Tú me ibas a contar, me estabas diciendo en el corte de los disparadores. De los disparadores de este libro, sí, para ir avanzando en este tema. Fíjate que uno de los grandes disparadores fue una conversación que sostuve con Amos Oz, este gran escritor, que realmente él tiene un libro que publica en 1972-73 que se llama Tocar el agua, tocar el viento. Sí. Su personaje principal, su protagonista es un físico. Y este físico está tratando de entender las fuerzas de la naturaleza. Y entonces él dice, pero si estoy y descubre una ecuación que lo explica todo. Y entonces en el libro el personaje plantea lo siguiente, dice, si estoy tratando de descubrir todas las fuerzas de la naturaleza, tengo que describir la gravedad, el electromagnetismo, pero también está la fuerza de la pasión. Claro. También está la fuerza del deseo. Y entonces él plantea una teoría que le llama matemúsica, porque tanto matemáticas como música pueden penetrar un orden invisible que nos abre a entender lo aparente, lo que aparentemente no está conectado. Y entonces... Y ha habido muchos intentos, o sea, los impulsos matemáticos de Bach o de Julián Carrillo, o sea, para irnos, corrernos 4 siglos, ¿no? Ahí está esa coquetería también. Que empiezas a decir, a ver, hay momentos en que uno siente un pulso poético. Sí. Estás en una obra de teatro, estás en una sala de conciertos y de repente sientes que te uniste, que te integraste. La respiración casi no existe y de repente hay una sensación de que estás profundamente ligado con todo lo que te rodea. Y claro, aunque sabemos que las partículas nuestras están ligadas, como estábamos platicando, a niveles cuánticos muy interesantes, no hay que hacer la confusión de pensar que esto quiere decir que a nivel macroscópico el mismo fenómeno sucede, pero no deja de ser inquietante que lo que nos constituye está tan profundamente entrelazado. Y entonces, cuando le planteo esto a Amos Oz, él me empieza a decir algo muy interesante. Me dice, le digo, bueno, esta es la búsqueda de Einstein, pero ya ha sido la tentación de la física, pero todavía no se ha unido con la música. Y entonces me dice, sí, Einstein soñó con esta teoría, una teoría que lo abarque todo. Y dice, y debo confesar que es una teoría muy reconfortante. La simple idea de que pudiera haber algo que lo abarque todo. Y dice, y tengo que confesar que es una sensación, es un concepto religioso, pero que no pasa ni por la iglesia ni por la sinagoga. Y entonces le pregunto, ¿una espiritualidad secular? Y se le enciende la mirada y la sonrisa y me dice, sí. Y entonces de lo que estamos hablando es que hay una búsqueda
hablando de estos días de fin de año, en donde estamos tratando de reflexionar sobre qué es lo que nos une y lo que nos separa. Ahí hay un punto de confluencia. Ahí hay un punto de confluencia que es Que maravilloso. como dices, no pasa por la iglesia, no pasa por la sinagoga, no pasa por ningún tipo de bendición o de... No, que está ahí, que tiene la posibilidad de estar en lo emocional. La posibilidad de entender si estamos de verdad profundamente interrelacionados. Y esto hoy me parece muy importante porque fíjate que de los paisajes o arquitecturas que nos rodean, desprendemos conocimientos para entendernos a nosotros mismos. Claro. George Steiner lo planteaba claramente al decir que, por ejemplo, cuando Freud concibe la idea del inconsciente, Sí. lo divide en 3 capas que, dice George Steiner, tienen que ver con la arquitectura de las casas de la época, en donde todo se dividía en estancia, ático y sótano. Pues entonces lo mismo haces para modelar tu conciencia. Cuando empezamos a tener paisajes de la física que nos hablan de una interrelación más profunda, yo quisiera pensar que esto también podría modelar una idea de lo que son las relaciones humanas con nuestro entorno, con nuestra ecología, que si nosotros estuviéramos a la altura de los conocimientos que empieza a atisbar la ciencia y que la literatura nos revela, yo creo que nos darían mapas importantes para el siglo XXI, de cómo entendernos verdaderamente integrados, no nada más a nivel ideológico, sino como una conexión vital que revela la ciencia y que revela el arte. No, y fíjate que me hiciste pensar mucho en algunos autores de las ciencias sociales que están, que tienen una impronta arquitectónica. Estoy pensando, por ejemplo, en Fourier o en el falansterio famoso, Claro, ¿no? Bueno, sí. ¿cómo iba a ser esa sociedad? Pues esa sociedad tenía que tener pasillos, tenía que tener un sitio donde se cultivara la tierra, donde la gente viviera. Es decir, uno no puede imaginar, y ese es el reto de tu libro, más bien decir, sí podemos, hay que hacer un esfuerzo de imaginación, de concepción, una concepción distinta, porque si no estamos atrapados en lo que ya hicimos, ¿no? Hay un libro fantástico que a lo mejor tú conoces que se llama El Diccionario de los Sitios Imaginados. Sí, claro. Que es maravilloso porque hay muchísimas aportaciones a la ciencia y a la arquitectura y al urbanismo que vienen de sitios que nunca existieron ni van a existir. Y tu libro es una invitación a caminar por esos territorios, es una provocación, es decir, a ver, bueno, señores, ¿cómo pudiera ser esta integración, ¿no? De hecho, por ejemplo, Julio Cortázar lo planteaba en términos de imaginar la arquitectura del kibutz del deseo, el lugar en donde volvemos a hacer comunión de inteligencia. Y yo pienso que hoy, en el siglo XXI, lo que tenemos que hacer es crear sociedades de imaginación y conocimiento, que son fundamentales, ¿no? Y no hay estos sitios. Por desgracia, en muchas ocasiones la academia puede ser, insisto, a veces bastante castrante, o sea, porque no te invita a eso, estás más bien metido en una rutina de producción y el ejercicio de imaginar, y mira a quién se lo estoy diciendo, no es exactamente lo que te da puntos para el SNI. Por decirlo. Exacto. No, o sea, bueno, pues no es por ahí por donde te están impulsando o quieren que vayas. Y lo mismo ocurre también en otros mundos, en los mundos más, digamos, de tipo productivo, tampoco. Sin embargo, siempre tiene que haber alguien que se imagina. Eso es lo Una primera, digamos, cuando ve uno los primitivos molinos de agua, y ¿y cómo trasladaron la fuerza vertical en horizontal? Pues tuvo que haber alguien que se puso a imaginar en abstracto cómo transmitir esa fuerza en un sentido o en otro, ¿no? Y ese esfuerzo no lo estamos, por lo menos no lo reconocemos con la fuerza que debiéramos, ¿no? Y yo creo que es fundamental. Yo creo que tenemos que salir de nuestras cajitas perceptuales en las que estamos encerrados. Sam Pitroda, uno de los fundadores de las telecomunicaciones en la India, decía que uno de los problemas que tenemos es que contamos con una mentalidad del siglo XIX, una mentalidad del siglo XX y necesidad de procesos del siglo XXI. Y entonces el problema es cómo actualizarnos ante los retos del siglo XXI. Tiene que ver con salir de los paradigmas en los que hemos estado encerrados. Y esto implica un salto de la imaginación, un salto de la creatividad. Y la buena noticia es que ciencia e imaginación son herramientas para abrir boquetes en nuestras cajas perceptuales. Fíjate que yo quisiera plantear nada más, porque creo que ya está terminando el programa, algo que amarra muy bien esto. Hay una historia que a mí me conmueve profundamente, que tiene que ver con un experimento que hicieron
unos investigadores que a la postre ganaron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, Hubel y Wiesel. Resulta que los gatos, cuando apenas acaban de nacer, no tienen desarrollados los nervios ópticos. Parafraseando a Antonio Machado, se hace mirada al mirar. Sí. Entonces los colocan en unas cajitas en esos primeros días de la vida que son críticos y los exponen, por ejemplo, nada más a líneas horizontales. Cuando salen de la cajita, siempre se tropiezan con las patas de las sillas y de la mesa porque han estado siempre viendo lo horizontal y ya no pueden percibir lo vertical. Yo quisiera pensar que a veces en nuestra sociedad también ocurre eso. Tenemos cajitas que no nos permiten asomarnos al otro, que no nos permiten asomarnos al origen del universo, a tratar de sondear las grandes preguntas de por qué somos, por qué estamos aquí. Y de repente la ciencia y el arte abren boquetes en esa caja y a través de la empatía nos permiten entender que estamos más vinculados de lo que nuestra pequeña cajita parece decirnos. Pues ahora sí entenderé yo que usted tuviera envidia de haber estado aquí en esta noche con José Gordon. Es una delicia platicar con él y le recomendamos ampliamente El inconcebible universo Sueños de Unidad. Se lo recomendamos porque le va a hacer romper moldes, le va a hacer romper esquemas. José, mil gracias por la entrega. Muchas gracias. Gracias por la presencia y espero que no sea la última vez que No, aquí nos estaremos viendo. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo.